Esto va a ser una guía completa sobre cómo crear agentes de voz multiprompt para llamadas con IA dentro de Retail AI. Os voy a mostrar cómo crear vuestros propios agentes de voz y también un ejemplo real para que lo podáis visualizar. Honestamente, otros proveedores de voz también tienen versiones similares, como Blunt con los Conversational Pathways o Vapi con los Workflows. Pero creo que la función de agentes de multiprompt de Retail es probablemente la forma más confiable y eficaz para crear agentes de voz. Y además hay un dato que es muy importante. En toda la comunidad hispanohablante no hay ni un solo vídeo donde te expliquen cómo crear este tipo de agentes de multiprompt. Así que este contenido es algo completamente único y novedoso. Una vez ya estéis en vuestro agente de multiprompt, quiero deciros cuándo es ideal utilizarlo. Este tipo de agente es ideal cuando requiere mayor fiabilidad y límites claros, o no se puede permitir que la agente se desvíe de la conversación, ¿vale? También es ideal cuando el agente que estéis construyendo es bastante complejo y tenga un prompt mucho más largo de lo habitual. Y en cuanto a las diferencias de este tipo de agente, serían las funciones. Podemos acceder tanto en la sección del medio como en el single prompt, tanto como si nos metemos en el prompt tree, podemos ejecutar dentro del prompt tree funciones específicas que se ejecuten solamente en esta parte de la llamada. En concreto, si nos vamos a otra fase como la de cancelar cita, tengo aquí diferentes funciones creadas que solamente se van a ejecutar cuando estemos en la fase de cancelar cita dentro de la llamada. Y tengo funciones como la de terminar la llamada o la de cancelar. Segunda diferencia, en el global prompt no es necesario poner las tareas que debe de ejecutar el agente. Esto se debe a que se pone directamente en el prompt tree en cada estado de la llamada. En cada estado tendrá sus propias tareas. Por lo tanto, no es necesario que en el global prompt pongamos las tareas que debe hacer. La última diferencia clave sería que podemos ejecutar prompts dependiendo del estado de la llamada. Entonces, en cada estado de la llamada tendremos un prompt que nosotros le debemos de poner a la gente para que ejecute dependiendo del estado en el que esté en la llamada. Como podéis ver, en el estado de resolver dudas tiene sus tareas que debe de seguir, en el de cancelar cita tiene otro tipo de tareas que debe de seguir y en el de reservar o agendar cita tiene otras tareas que debe de seguir. Y esto es distinto al single prompt, por lo que permite tener mucha más precisión a la hora de ejecutar estas funciones, ya que va a tener menos aleatoriedad. Ahora vamos a ver en detalle todas las partes de este tipo de agente. Como en todos los tipos de agentes de Retail, podemos cambiar el proveedor. Yo recomiendo utilizar siempre el GPT-4o, aunque han sacado el 4.1 y lo tengo que investigar para deciros si realmente vale la pena. Después tenemos aquí la voz. Tenemos diferentes proveedores, Eleven Labs, Place-T, OpenAI, y podemos añadir una voz personalizada copiando el ID de las voces de Eleven Labs, que es lo que yo recomiendo. Bueno, y aquí en los ajustes de los proveedores podemos aumentar, bajar la temperatura para que sea más aleatorio o menos aleatorio las respuestas, y aquí podemos poner el modelo que yo recomiendo poner, si vamos a hablar en distintos idiomas, el multilingual. Y bueno, aquí tenemos el global prompt donde tendremos que poner lo que debe de hacer el agente. Después tenemos la sección del medio donde tenemos las funciones. Retail nos ofrece diferentes acciones ya preconfiguradas como la de terminar la llamada, hacer una transferencia, chequear la disponibilidad, agendar la llamada, enviar un SMS, y también te deja hacer funciones personalizadas en este apartado de aquí. También le podemos subir una base de datos que es muy interesante. Después los ajustes de sonido, que no lo voy a explicar aquí porque ya lo he explicado en muchos vídeos, pero bueno, es también utilizar el sentido común. Después estaría la opción que es nueva de hoy de opciones de transcripción, y bueno, también tenemos ajustes de llamada y también tenemos más ajustes que los explico todos en muchos vídeos, así que ahora no lo voy a explicar para no perder tiempo. Os dejo un tutorial por aquí arriba para que podáis verlo en detalle, este tipo de ajustes. A la derecha del todo tenemos el apartado de testeo, ¿vale? Se puede testear de dos formas. La primera es con el audio desde el propio navegador o con el LLM, que es directamente con texto con tu proveedor. Se puede hacer manualmente o creando un bot con IA para que testee tu propio agente. Todos los bots con IA que crees para testear tu agente se van a después subir al apartado de la pestaña de simulación, ¿vale? Y esto es muy interesante, que lo explicaré en otro vídeo. Decidme en los comentarios si queréis que cree un vídeo de cómo testear profesionalmente un agente de voz. Entonces la idea, así os lo digo rápido, es que puedes crear como 15 bots, por así decirlo, con diferentes personalidades para que testen tu agente en volumen. De esta forma no tienes que estar testeando tú manualmente. Ten en cuenta que te va a consumir créditos, ¿vale? Y después toda la analítica de esos testeos te va a salir en Batch Testing History, que es este apartado de aquí. Pero bueno, vamos a continuar con el multiprompt, porque si bajamos aquí abajo tenemos el prompt tree, que es donde está la chicha. Siempre que os metáis en el prompt tree se os va a desorganizar todos los estados, así que tenedlo en cuenta, ¿vale? La diferencia es que tenemos un prompt por cada estado, ¿vale? Donde vamos a poner en el prompt solamente las tareas. Bueno, en el de bienvenida yo he puesto el contexto, pero porque es el de bienvenida, para que sepa que es justo el inicio de la llamada. Después tendremos los ETS, que es las condiciones que deben de suceder en un estado para que pase al siguiente, y dentro de cada estado tendremos también funciones que se van a ejecutar solo en ese estado en concreto. Si queréis crear un nuevo estado, le dais a este botón de aquí, se crea un nuevo estado, pincháis, lo editáis, ponéis las tareas. Si queréis hacer zoom, le dais al más. Si queréis
queréis hacer un zoom out, le dais al menos, ¿vale? Por último, debéis de saber que en el Edge nos da la opción de pasar las variables del estado en el que estamos al siguiente, guardándolas en este código JSON de aquí. Le dais a un ejemplo y ponéis las variables que queráis. En este caso la variable es esta, la descripción y las variables requeridas. Entonces os vais a ChatGPT y le decís, con este formato que te doy, quiero que pongas las variables y pones las variables que tú quieres y la descripción de cada variable. Lo copias, lo pegas, le das a format JSON y ya estaría. Ahora quiero que veamos un ejemplo real del multiprompt. Este agente es el recepcionista de una clínica médica, ¿vale? Y va a ser capaz de resolver las dudas del usuario que llame, de agendar citas y de cancelar citas. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el global prompt. Lo primero sería la identidad, quién es el agente y qué rol va a tener en la llamada, el estilo de la conversación, es decir, el lenguaje que va a tener, el tono, el estilo, que sea concisa, etcétera. Directrices de la respuesta, es decir, el formato con el que debe responder a las preguntas del usuario. Y bueno, podemos ponerle detalles adicionales porque como es una llamada, tiene que saber pronunciar bien los números, por lo tanto se lo ponemos en este formato de 6-0 porque el guión significa en este tipo de agentes un espacio. También le decimos cómo debe decir las horas, que no diga PM, sino que diga de la tarde o de la mañana, es decir, que sea más humano a la hora de hablar. Y bueno, también le podemos poner reactividad a los problemas, si detecta frustración, si no hay disponibilidad, si hay un error técnico, cómo debe de actuar ante ese tipo de situaciones. Y en el último apartado de importante le he puesto la variable de la zona horaria para que sepa en todo momento qué fecha es en ese momento específico, porque como va a estar reservando citas es necesario. Y por último he puesto que se ejecute la función de la transferencia de llamada cuando el usuario tenga una urgencia médica o quiera hablar con un humano en vez de con una IA. Esta función la he puesto en el prompt global porque quiero que en cualquier momento de la llamada se pueda hacer esa transferencia al recepcionista humano. Por lo que esa función está puesta en las funciones de la sección del medio en vez de en un estado en concreto. Después de haber configurado el global prompt y de haber configurado la función general de transferencia de llamada de emergencia, lo que vamos a hacer es editar las fases. Bueno, para empezar tenemos el apartado de la banderita esta que pone Starting State, es decir, el primer nodo. En este nodo es en el único que voy a utilizar el apartado de contexto en el prompting, solo para que sepa que es el nodo inicial y lo tenga completamente claro. Además, le añado un poco de lo que es la identidad de la gente para reforzarlo. Obviamente le vamos a poner las tareas que debe hacer porque eso es lo que se pone en el prompting de este tipo de estados. Y en este caso le he dicho que salude diciendo hola, que es Ana, la IA de la clínica dental en este caso, y en qué puedo ayudarle. Después le he dicho que identifique la intención del usuario y después le he puesto las condiciones que debe seguir a continuación. Y le he puesto que si tiene preguntas sobre la clínica que vaya al estado de resolver dudas, que es este de aquí. Después le he puesto la otra alternativa que es que si quiere agendar o reservar cita que vaya al estado de agendar cita, que sería este que tenemos aquí. Y por último, la otra opción sería que si quiere cancelar cita que vaya al estado de cancelar cita, que sería este de aquí. Importante que en todas estas opciones lo tenemos que unir mediante los sets y poner la condición que se debe cumplir para que pase de un estado a otro. En este caso, todos los que vayan a cancelar cita será que el usuario quiere cancelar su cita. Incluso en el de resolver dudas también tenemos otro edge en el que pongo si el usuario quiere cancelar cita, entonces que vaya al estado de cancelar cita. Entonces ese sería el estado de bienvenida. Y también le he puesto en el apartado de prompting, por cierto, notas. Las notas las utilizo cuando estoy testeando a la gente y veo que algo no acaba de funcionar, pues rápidamente le pongo en notas un prompt para que solucione ese problema. Y si ya lo quieres llevar al siguiente nivel, te recomiendo que utilices ejemplos por cada estado de la llamada. De esta forma, los LLMs entienden muchísimo mejor el contexto y la información y lo que debe de decir, ¿vale? En una primera fase, cuando lo estés construyendo, no es necesario que crees el ejemplo, pero cuando ya lo estés testeando y empieces a encontrar errores, puedes apoyarte de las notas, pero te recomiendo que siempre utilices ejemplos. Entonces, si nos vamos al siguiente estado, que sería el de resolver dudas, solamente tenemos en el prompt el apartado de tareas. Podéis ver aquí que tengo hashtags, es porque utilizo Markdown, porque lo entiende mucho mejor el agente, ¿vale? Después lo tenemos clasificado en diferentes pasos, siguiendo una lógica, que es resuelve todas las dudas que tenga el usuario sobre la clínica utilizando la base de conocimiento adjuntada. Entonces, para que funcione, deberéis de adjuntar una base de conocimientos que os recomiendo que sea en formato Markdown y subís el archivo en TXT, por ejemplo, para que esté optimizado, y lo subís y ya podría responder el agente con la base de datos de vuestro cliente. Le he puesto de condición también que hasta que no resuelva todas las dudas, que no puede ir al siguiente paso. Una vez resuelta todas las dudas, pregúntale al usuario si le puedo ayudar en algo más. Y después, como he puesto antes, identifica la intención del usuario. Y aquí las condiciones que debe de tener en cuenta. Por ejemplo, si tiene más preguntas sobre la clínica del usuario, que vuelva al paso 1, que es el de resolver todas las dudas. Si quiere cancelar la cita, que vaya al estado de cancelar cita. Si el usuario no quiere nada más, pues que se despida deseándole un buen día y que actúe la función endCall. ¿Veis que tiene entre comillas la función de endCall? Es porque las funciones se marcan entre comillas. Y en este caso tengo una función de finalizar la llamada, entonces solo se podrá activar cuando en la llamada estemos en el apartado de resolver dudas. Y le he puesto la condición que el usuario no quiere nada más de información, por lo tanto se despide y termina la llamada. También le he añadido algunas notas, como os he dicho antes, para hacer troubleshooting, que es para resolver problemas. Ya solamente
solamente nos quedarían dos partes en la llamada, que sería si el usuario quiere agendar cita o cancelar cita. Vámonos a cancelar cita. Otra vez, tarea con los hashtags. Esto significa encabezado 2. Entonces, en este caso, lo primero tiene que decirle al usuario que si le puede dar su nombre y apellido para poder identificarle. Y podéis ver también que le he dicho que lo capture en las variables nombre y apellido. Esto lo utilizo para después enviarlo mediante un webhook a mi plataforma de automatizaciones. Pero importante, debéis de capturar las variables con las llaves. Las variables se hace con doble llave y las funciones con comillas. Una vez tiene el nombre y el apellido, entonces se va al siguiente paso, que es pedirle el teléfono. El tercer paso le he dicho que le pida la fecha que necesita cancelar y que lo capture otra vez en la variable fecha con doble llave. Y después el cuarto paso ya pasaríamos, cuando ya tenemos toda la información necesaria para poder cancelar, pues le decimos que ejecute la función de cancelar y las condiciones que debe de seguir. La primera condición es: si no has podido cancelar, informa al usuario de que ha habido un error y que necesitas volver a preguntarle los datos. Y pongo y vuelve al paso 1 y le pongo los asteriscos que en Markdown significa negrita para que lo tenga más en cuenta. El paso 1 es el de pedirle los datos otra vez, el nombre, el apellido, etc. La siguiente condición es: si se ha cancelado correctamente, continúa el siguiente paso. El siguiente paso es decirle al usuario que ha cancelado la cita y preguntarle que si quiere agendar una cita nueva. Entonces las condiciones serían: si quiere pedir o agendar cita, pues que se vaya al estado de agendar cita. Si no quiere nada más, despídete y activa la función endCall, que va entre comillas porque es una función. Y después, si quiere algo más, responde con la base de conocimientos que le hayamos adjuntado. Después tenemos aquí la opción de si quiere algo más, que se vaya a agendar cita. Entonces le hemos añadido otro por aquí, ETS, con la condición que si el usuario quiere pedir o reservar cita, pues que entonces se vaya al estado de agendar o reservar la cita. Y por último vamos a ver el estado de agendar la cita. Pero antes se me había olvidado enseñaros cómo se vería la función de cancelar cita, que la tengo en el estado de cancelar cita. Bueno, en esta función le hemos puesto el nombre de cancelar y la descripción de cancelar la cita de los usuarios. Después en la URL debéis de poner la URL del webhook de vuestra plataforma de automatizaciones donde vais a proceder a cancelar la cita. Después el JSON que vamos a enviarle es un poco complejo, pero os lo voy a explicar para encima para que podáis visualizarlo cómo funciona más o menos. En este caso tenemos de variables fecha, que sería tipo texto, y le ponemos en la descripción el día y la hora que el usuario quiere cancelar la cita y tiene que estar en este formato. Esto lo pongo porque después mi plataforma de automatizaciones lo entiende mejor así. La siguiente variable sería teléfono, que también lo ponemos como texto porque para la automatización lo entiende mejor, y le ponemos en la descripción el número de teléfono del usuario, el nombre y el apellido. Y después en variables requeridas tenemos todas: fecha, nombre, apellido y teléfono. Estas variables se van a enviar una vez hayamos acabado este estado a mi plataforma de automatizaciones para poder cancelar la cita en el calendario del negocio. Después nos da una opción de hablar durante la ejecución, pero yo no lo pongo porque va muy rápido y no me hace falta. Y abajo de todo le podéis dar a esta opción de Enable State Interruption Sensitivity. Este parámetro es muy interesante porque lo que nos permite es, si lo tenemos al máximo, el usuario va a poder interrumpir cuando quiera a la gente, y a la mínima que haya un respiro o la gente se va a callar por completo. Eso no es bueno. Entonces yo recomiendo bajarlo un poco, ¿vale? A un 0,70 más o menos, vais jugando vosotros, porque de esta forma, aunque haya un mínimo ruido durante la llamada, la gente va a seguir hablando. De todas formas lo voy a desactivar porque ahora mismo no lo necesito. Ahora sí, vamos a ir al último estado, que es el de agendar cita. Otra vez tenemos las tareas en formato Markdown y lo tenemos en pasos. Lo primero es preguntarle la fecha y el día en el que quiere reservar la cita y lo guardamos en la variable de fecha. Lo segundo es activar la función de disponibilidad para ver si hay disponibilidad en la fecha que nos acaba de decir el usuario. Si no hay disponibilidad, informa al usuario y vuelve al paso 1. Esto veis que es un patrón que se repite, ¿no? Y es que si falla una función tenemos que tener un troubleshooting, es decir, solucionar el error para que nos quede bloqueado la gente. Entonces, si hay disponibilidad, continúa el siguiente paso, que es preguntarle ya los datos para reservar la cita. Tenemos el nombre y el apellido, acordaos de ponerlo entre llaves y decirle que lo capture en esas variables. Tenemos también el teléfono y ya cuando ya tenemos los datos necesarios, depende del caso, serán unos u otros, ya activamos la función de reservar. Acordaos que va entre comillas. Una vez ejecutada la función, si no ha podido reservar, pues informa al usuario y vuelve al paso 1 para volver a pedir toda la información al usuario. Y lo he puesto también en mayúsculas y con los asteriscos para indicar que es algo importante porque está en negrita. Entonces, si ha reservado correctamente, que continúa el siguiente paso. Y en el siguiente paso lo que hacemos es decirle al usuario que ya ha agendado su cita para el día y hora seleccionados. Y también le preguntamos si le puede ayudar con algo más para que no se quede bloqueado. Siempre hay que indicarle a la gente lo que tiene que hacer en el siguiente paso, si no se va a quedar bloqueado. Entonces, si no quiere nada más, que se despida y activa la función endCall, y si quiere algo más, que responda con la base de conocimientos que le hayamos adjuntado del cliente. Y también le he puesto notas
para que funcione mejor. Una cosa importante que se me había olvidado deciros. Sí que os había dicho que en el prompt tenéis que poner cuándo se deben de ejecutar las funciones y cuándo se deben de capturar las variables. Pero no os había dicho que en los ejemplos también hay que hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no he puesto ejemplos. Pero si lo queréis hacer al 100% profesional, en los ejemplos debéis de poner, al simular la conversación, cuándo se debe de ejecutar las funciones y capturar las variables, al igual que en las tareas. Súper importante eso. Y ahora vamos a ver las funciones rápidamente. La primera es la de reservar. Si el usuario quiere reservar cita, pues entonces que se ejecute. Después tenemos la URL del webhook de mi plataforma de automatizaciones y aquí tenemos las variables que se deben de enviar, que sería la fecha y le ponemos aquí la descripción. Le he dicho también que lo envíe en el formato exacto que yo quiera. Después la otra variable que sería el teléfono, el nombre, el apellido y las variables requeridas, fecha, nombre, apellido, etcétera. Por último tengo la de disponibilidad, que iría de hecho antes que la de agendar, y aquí le he puesto a la descripción que busque la disponibilidad antes de reservar. Otra vez, misma URL, a no ser que lo tengáis en distintos escenarios, en distintos webhooks, y aquí solamente le he puesto de variable la de fecha. Entonces en require solamente tendría fecha. No he seleccionado tampoco lo de hablar durante la ejecución de la función porque no es necesario y ya estaría. Ya hemos visto cómo funciona el agente de multiprompt de Retail AI en profundidad. Si tienes un negocio y tú o tus empleados estáis perdiendo tiempo en tareas repetitivas como atender llamadas sobre horarios, precios o citas, si quieres ofrecer atención a tus clientes 24/7 sin pagar horas extra y además escalar sin necesidad de contratar a más personal, entonces esto no es solo interesante, es una solución real y práctica para tu negocio. Estoy ayudando a empresas a implementar este tipo de agentes de voz con IA. Y si quieres ver cómo se aplicaría exactamente a tu caso, agenda una llamada gratuita en el enlace que tienes en la descripción. En menos de 15 minutos vas a tener claridad sobre cómo automatizar tu atención telefónica y reducir costes desde el primer mes. Haz clic y nos vemos dentro.